Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Domínguez Jurado. Vengo del CEI Hans Christian Andersen, como veis, y os traigo una experiencia que, bueno, yo lo único que pretendo en estos 20 minutos es que cuando os vayáis, al menos que os despierte algo, o curiosidad, o ganas de buscar esa información, o a partir de esta idea que surja otra, porque pienso igual que una frase que ha dicho Maite al principio de la jornada, que era la importancia de compartir entre los profesores y entre los maestros, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando nosotros compartimos, estamos difundiendo nuestro trabajo y al difundir inspiramos otras ideas. Hacemos que a partir de una sola idea surjan 7 más diferentes. Y cuando nosotros inspiramos a otros profesores y a otras profesoras, lo que verdaderamente hacemos es construir educación. Y es lo que, de una forma u otra, yo creo que todos los que hemos estudiado para esto intentamos buscar. Bueno, esta experiencia, aunque ahí os lo marco como en el grupo de cuarto C del CEI Hans Christian Andersen, no sería lo suficientemente justo si no mencionara al CEI Rafael Alberti, de un pueblo que se llama Arroyo Coche, perteneciente a Almojía, que es donde nace esta experiencia. Es un colegio de perfil rural, yo le guardo un cariño tremendo y le estaré siempre inmensamente agradecido tanto a Paco y a Begoña, que son el director y la coordinadora, pues que fueron un poco también los que me dejaron hacer este trabajo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, pero el dejar hacer también es importante para nosotros, ¿no? Para los profesores. Esta radio escolar surge principalmente por 4 motivos. Por un lado, como os digo, hay detectar carencia en el currículum para el desarrollo de la comprensión y la expresión oral. Yo creo que nuestras leyes están hechas sobre todo para estudiar, para aprender, para enseñar, pero todo por escrito. Al final todo se resume a una prueba calificativa o una calificación concreta, siempre por escrito. Creo recordar que actualmente las únicas referencias que se hace a la expresión oral en nuestra ley es de ámbito autonómico y son los núcleos temáticos, no sé si los conocéis. La profundización en las posibilidades de la investigación educativa. Esto fue algo que a partir del inicio del proyecto fue surgiendo y ahora voy a intentar, de la forma más clara posible, transmitiros cómo yo llegué a ir enarbolando una cosa con la otra. Porque aunque no lo creáis, yo empecé con el objetivo de, bueno, vamos a probar a hacer una radio en la escuela. Pero es que a partir de esa radio fui dándome cuenta que podía conseguir muchas otras cosas. Y es lo que yo quiero que hoy veáis. Exploración en la metodología para el desarrollo del lenguaje hablado. Igual que os hablo de la expresión oral, valga la redundancia, quiero hacer referencia también a la capacidad de improvisación. Nuestro alumnado está acostumbrado a hablar, pero muchas veces de forma muy categórica. Está todo muy encasillado, muy encuadrado. Tenemos que aprender también a enseñarles cómo se tienen que soltar hablando, cómo pueden expresarse con facilidad. Y por último, sobre todo potenciar también las temáticas transversales y los valores desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva fundamentada. Yo buscaba una herramienta, porque esto al fin y al cabo es una herramienta que me permitiese trabajar todo de una forma comprimida, pero además transversal, multidisciplinar y globalizada, que al fin y al cabo también lo que buscamos hoy en día. Construimos una radio con el alumnado. ¿Qué cuestiones planteamos? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y dónde hacerlo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace una radio, no? ¿Qué vamos a hacer con respecto a un programa de radio? Este programa surge en un inicio, como os digo, con la idea de desarrollar la expresión oral. Pero es que la expresión oral va a ser el comienzo de una cadena. A partir de esa expresión oral, el alumnado también es capaz de fomentar esa comprensión y expresión en la lectura, ese razonamiento de aquella información que le viene. ¿Cómo se puede hacer? Se tiene que plantear siempre una forma sencilla, una forma operativa para nosotros los docentes. Lo que os quiero dejar claro, y porque seguramente, no sé si de los que estáis aquí ahora mismo presentes conocéis otros proyectos de radio en la escuela, este proyecto de radio no se basa en medios técnicos. Yo no cuento con 7 micrófonos, un remasterizador, 5 equipos profesionales. Yo no tengo conocimientos técnicos de radio. Yo lo único que utilizo es algo que me permita grabar y a mi alumnado, que es mi materia prima. ¿Por qué lo voy a hacer? Tenemos que clarificar en todo momento por qué hacer esta radio. Es decir, tenemos que justificar por qué vamos a llevar a cabo este proyecto. Para
o desde mi perspectiva, yo considero imprescindible, primero, comunicárselo al alumnado. En mi caso, el alumnado, tanto en Arroyo Coche como en la calle de la Unión, les encantó la idea. Vosotros sabéis de sobra que a un alumno o una alumna le pones una actividad a la que no está acostumbrada, en la que es protagonista, y encima él mismo o ella misma se la crea, es que le encanta. Y ahora veréis también cuáles son las otras direcciones que llega a tomar este proyecto. ¿Para qué hacerlo? Verificar la validez. Es muy importante que nosotros sepamos en todo momento qué veracidad o qué validez va a tener este proyecto. ¿Cuándo hacerlo? Antes, en otras ponencias, pues recuerdo que se ha comentado, oye, y esto que tú explicas me parece interesante, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Si tengo pocas horas lectivas para dedicarle a esto. Ahora vamos a ver un poquito en qué tramo horario lo hemos metido nosotros y de qué forma, hasta el momento, hemos sido capaces de desarrollarlo. Y por último, ¿dónde hacerlo? Aunque parezca una tontería, elegir un lugar adecuado y en la forma en la que yo hago esta radio, es muy importante la reverberación, es decir, un espacio en el que el sonido no se expanda, porque si no hay problemas, pues que no se escucha bien, que las familias te dicen que es que, oye, que no se entiende a mi hijo, que mi hijo ha hablado 3 veces pero se la ha entendido una. Entonces, es un poquito tener en cuenta esos factores. ¿Qué características tenemos con nuestra radio? Bueno, la radio que actualmente llevo se llama Onda Andersen, nosotros le hacemos una cabecera. Ahora sí, espero tener unos 5 últimos minutillos tiempo para al menos enseñaros esos sonidos. Tiene un formato que permite al alumnado en todo momento tener la libertad para participar activamente en ese momento dedicado a la radio. Anteriormente, como os digo, quiero hacer siempre referencia al CEI Rafael Alberti. La radio que creamos en un principio se llamaba Radio Alberti. Como yo he cambiado de destino y ahora estoy en este centro, pues bueno, hay que amoldarse y ahora es Onda Andersen. Tenemos a nuestro alumnado y nuestra radio no funciona con una frecuencia en una emisora, no funciona en directo. Lo que hacemos es grabarlo en formato podcast. ¿Sabéis los que estáis aquí sabéis lo que es un podcast? Un podcast es una grabación de un sonido, en este caso de un programa determinado. Hoy en día, pues muchos programas de radio, sobre todo incluso de televisión, se emiten en formato podcast, pues porque saben de las circunstancias de las personas. Pues, oye, pues yo trabajo por la mañana y me es imposible escuchar este programa de radio en directo. Lo subo a internet en formato podcast y lo puedo escuchar a las 10 de la noche perfectamente. El docente realizará la labor del conductor de programa. Nosotros vamos a desempeñar una figura clave, que va a ser conducir, orientar. Yo siempre lo explico de la misma forma, dar clase. Nosotros vamos a dar la clase, pero con un micrófono delante. ¿Qué puede cambiar? Pues va a cambiar muchas cosas. Por un lado, la perspectiva que va a tener nuestro alumnado. Cambia el chip totalmente. Ellos ahora sí quieren participar. ¿Por qué? Hombre, le está grabando. ¿Cómo no va a querer participar si luego le van a escuchar? Va a cambiar también la forma en la que tú valores o le des feedback en ese momento. Pues muy bien, me ha gustado mucho la información que has traído, fulanito, menganito. ¿Cómo se hace esta grabación de podcast? Nosotros la hacemos, perdona que vaya un poquito rápido, pero intento que toda la información quepa en estos 20 minutos. Esta grabación va a ser semanal, va a tener una periodicidad semanal. A principio de curso, al comentársele al alumnado, oye, ¿qué os parece si hacemos un programa de radio? Este mismo alumnado es el que propone los temas. Pues, profe, a mí me gustaría hablar de la crisis económica, a mí me gustaría hablar de los animales salvajes, de los animales domésticos, de la actividad física, de los infartos cerebrales. Temas muy dispares. Todos esos temas en una lluvia de ideas se van seleccionando y se van agrupando para que no se vayan repitiendo. Una vez que nosotros planteamos esos temas, se elige un día de la semana para hacer la grabación de la radio. En nuestro caso, en Onda Andersen actualmente se elige los viernes, pues por un tema simplemente de horario. Yo soy especialista de educación física, además de tutor de cuarto C de primaria, y hemos elegido un tramo horario en el que tenemos más libertad o más tiempo yo con ellos para poder grabar esa radio. En el momento en el que tenemos los temas seleccionados y hemos elegido el día en el que vamos a hacer la grabación, se establecen mucho los tiempos dedicados. Es decir, si yo empiezo la radio al viernes de la semana siguiente y estamos a un miércoles, desde ese miércoles hasta ese viernes, el alumnado se encarga de buscar información acerca del tema que toque. ¿Cómo busca esa información? Aquí es donde viene lo interesante. Hemos dicho que al principio del origen de esta radio comienza para trabajar la expresión oral, pero ya estamos tocando la investigación educativa.
buscan en Internet la información, le preguntan a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. Estamos consiguiendo implicar a la familia. Buscan en enciclopedias, buscan en los libros de la biblioteca, buscan en los periódicos. Le estás enseñando a utilizar también otros medios que, queramos o no, con el paso del tiempo se van desligando de estas nuevas tecnologías que nos invaden, ¿no? Las TIC. Y, sobre todo, empleo de esquemas y escritos como apoyo visual. De esta información que van recogiendo, ellos mismos se encargan de hacer sus propios apuntes. Una cosa que sí quería dejar clara es que yo les prohíbo, eso sí, es la única prohibición que les hago, literalmente les prohíbo leer la información que trabaja. Yo no quiero que sea un proceso mecanizado. Yo quiero que ellos mismos sean capaces de explicármelo, o como yo les digo, de traducírmelo con sus propias palabras. Ellos se encargan de hacer su chuletilla y el día del programa, unos 5 o 10 minutos antes, hacemos un repaso. Bueno, ¿y tú qué has traído? ¿Y tú qué has traído? ¿Y tú qué has traído? Se establece un sencillo orden de palabras. Empiezas tú, luego sigo contigo y luego como se suceda o como surja el programa. Bueno, la rutina de trabajo y los medios que vamos a emplear. Como os he dicho, quiero que esta radio, o por lo menos al dejarlo claro, se aleja totalmente de medios técnicos profesionalizados. Yo utilizo únicamente un ordenador portátil, en este caso yo utilizo, y no por decir el modelo, pero es un MacBook Pro. Estos ordenadores cuentan con un micrófono incorporado ambiental y la calidad de la grabación de sonido es muy buena, es óptima. Sirve cualquier tipo de ordenador. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis teléfono móvil? ¿Podéis sacar el teléfono móvil los que estáis aquí? Sacadlo, por favor. Levantadlo para que yo lo vea. Pues todos los que tenéis un teléfono móvil en la mano, tenéis una radio también. Todos tenéis una grabadora de sonido. Cualquier medio multimedia que sea capaz de incorporar sonido tiene la capacidad de funcionar como una radio. Ya vosotros decidís con vuestro alumnado cómo queréis hacerla. Oye, pues yo si quiero escuchar una canción de Britney Spears, pues le doy al play en el radiocassette y se graba de fondo. ¿La calidad no será la mejor? Pues seguramente no, pero como me dicen mis alumnos, profe, ¿que somos niños? Pues claro que somos niños. Si nosotros lo que estamos haciendo precisamente este proyecto es para aprender y no para ser locutores de radio y no para ser periodistas, sino precisamente para que se nos queden mejor las cosas de una forma diferente. El programa que yo utilizo, como ahí os expongo, es el GarageBand. No sé si alguno lo conoce. Es un programa del formato de la plataforma Macintosh. Si vosotros buscáis en Microsoft, en Windows, hay otros programas como Melody Maker, la propia grabadora de sonido. En Android tenéis la grabadora de sonido. En cualquier caso, todas estas especificaciones técnicas, al final de la exposición daré mis datos y yo me ofrezco voluntario a que cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier pregunta técnica que me queráis hacer, yo encantado os responderé. Además, suelo estar, Conchi lo sabe, bastante al día con el tema de la tecnología y suelo responder rápido. Subida de archivos a una plataforma similar a la de YouTube. Nosotros tenemos una página web que intentaré enseñaros antes de acabar mi exposición. Y en esa página web yo voy subiendo los diferentes programas a una plataforma que es igual que YouTube, pero solo para sonido. Se llama GoEar. Igual que esa plataforma hay millones. Utilizar Twitter, Facebook y Weebly para su difusión. Antes, otro compañero en una ponencia lo ha mencionado. El uso de las redes sociales aplicado a la educación es hoy en día un yacimiento imprescindible para estar interconectados con el resto de docentes, para seguir inspirándonos. Oye, yo el día que creé mi radio también pensé, oye, ¿qué radios existen? ¿Esto cómo lo hace tal? ¿Esto cómo lo hace Pascual? Recuerdo incluso, y siempre hago referencia también a las radios que hay en La Palmilla, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan una frecuencia porque se la cede pues, el ayuntamiento, su asociación de vecinos y demás. Yo desconozco ese caso concreto. Pues yo dije, oye, ¿y por qué no se puede hacer una radio con menos medios? Es que a lo mejor yo soy profesor y a mí me dicen, tienes que conectar estos micros. Oye, pero es que son las 10 y a las 11 tengo clase de conocimiento del medio en tercero. Es que no me da tiempo. Por eso a veces tenemos que intentar ser lo más operativos posible e intentar ser lo más sencillos posible, porque complicarnos no es necesario. Y en este caso, lo pedagógico, desde mi punto de vista, prevalece por encima de lo técnico.
Esta weblog que luego os enseñaré, la plataforma Weebly, que precisamente, y yo quiero en esta intervención interrumpir, agradecer a Conchi Col y a Esther también, que me han ayudado mucho en estos años en el CES de Málaga. Y Conchi, por ejemplo, fue, cuando yo estuve en un centro de adultos, la que nos trajo un ponente a nuestro centro que nos enseñó a utilizar la herramienta Weebly. Esta herramienta nos permite crear páginas web. Luego veremos un poquito cómo funciona. ¿Qué objetivo, así por encimilla, queremos trabajar con nuestra radio? Fomentar la comprensión y expresión oral y escrita, potenciar la investigación educativa, desarrollar estrategias de actuación, optimizar la producción de aprendizaje significativo. Muy importante esto. Para mí, la educación hoy en día no puede entenderse si no hay aprendizaje significativo. No sé si había escuchado alguna vez esa expresión, pero yo un aprendizaje significativo lo entiendo como algo que aprendes para el resto de tu vida, pero no tienes por qué aprenderlo en una clase magistral. Yo, por ejemplo, tengo mucho cariño de aquellos profesores que me explicaban muchas anécdotas suyas personales, y a partir de esas anécdotas personales a mí se me ha quedado grabado para siempre. Y yo, cada vez que puedo, intento ser cercano y anecdótico con mi alumnado. La radio es un medio y una fuente de anécdotas total, porque de forma natural tú entablas una conversación, ahora la has establecido en forma de método y de verdad que surge una información tan útil y tan necesaria luego para seguir trabajando con el alumnado, que os vaya a enganchar. Yo espero que os enganche. Adquirir mecanismos de procesamiento de información, establecer pautas de estructuración de datos, contribuir a la mejora del nivel de lectoescritura. Bueno, lo leo un poquito así por encimilla por cuestiones de tiempo, colaborar en el empleo y la iniciación de las TIC, estimular las dimensiones de trabajo en las emociones y las habilidades sociales, muy importante también. Muchas veces nos preguntamos cómo trabajan las emociones en clase. Bueno, hay muchísimas dinámicas que cada vez docentes que hacen una labor excelente llevan a cabo en su clase. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar estrategias para trabajar las emociones? Oye, a través de discursos que, como os digo, de forma natural surgen en un programa de radio, tú puedes trabajar emociones. Yo tengo una anécdota que siempre suelo recordar en un programa en el que se hablaba de la crisis económica, en el que me decía una alumna: profe, es que hoy en día no hay trabajo en España porque los extranjeros se lo han llevado todo. Vamos a ver. Tú no puedes decir, no puedes afirmar eso de esa forma, no puedo dejarte que tú te vayas a tu casa con ese conocimiento. No, vamos a ver, cuando hace 3, 4 años no había una crisis en España, quizás un español o una española le venían con un trabajo y le decían: mira, vas a trabajar tantas horas por este dinero, ¿lo quieres o no? Y decía el español o la española: yo no lo quiero. Y a lo mejor un extranjero, una persona extranjera que venía de fuera y que no tiene otra cosa, cogía con los ojos cerrados ese trabajo. Pasan los años y ahora lo que no hay es trabajo, y lo que sí hay es extranjeros trabajando, pues porque cogieron aquello que no querían los otros. ¿Quién tiene la culpa? Los extranjeros. Esto es por poner un ejemplo, ¿no? Tú aprovechas para trabajar las emociones, además de para hacerles ver la realidad, ver otro punto de vista, que no tiene por qué ser como ellos lo entienden. Voy a ir avanzando un poquillo. Las acciones que solemos desarrollar en la radio escolar, la página web que yo utilizo, esto es una pequeña captura de pantalla, es físicamente.org por si la queréis ver. Y a partir de esta radio escolar, nosotros hemos sido capaces de ir desarrollando otros proyectos que son paralelos, pero que además complementan este trabajo realizado. Hemos creado una campaña por el respeto hacia el medio ambiente, se llama Econciénciate. Si utilizáis Twitter y lo ponéis en los hashtags, lo encontraréis. Otra campaña por el fomento para el respeto de la vida saludable, de una alimentación buena, de actividad física permanente, que se llama Agárrate Fuerte. Es decir, estamos ahora creando un periódico escolar, estamos inmersos en otro proyecto relacionado con la radio, pero por búsqueda de palabras clave, las tags. Es decir, sé que es un poco disperso toda la información que os estoy soltando, pero os quiero animar para que veáis cómo a partir de una cosa ínfima que puede surgir, o bien como una anécdota, o bien como algo que os proponéis, pues vamos a hacer un programa de radio como efeméride para la final de curso. Oye, pues a lo mejor ese programa de radio os permite construir muchas más cosas. Como os digo, conocemos Onda Andersen, ahí tenéis un poquito mis datos, que luego os expondré. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues principalmente yo lo enfoco a 4 puntos. La mejora en el nivel de lectoescritura y en la capacidad de redacción e identificación. Vinculación a las TIC y a la investigación educativa. Como os digo, ya no solo trabajamos la mejora del habla, sino que el alumnado cada vez se acostumbra más a investigar, lo ve como algo natural, utiliza medios que antes no se había planteado ni utilizar. Implicación de la familia y potenciación de la aparición de aprendizaje significativo. Este es el punto quizá en el que más me gustaría pararme. El feedback, la retroalimentación, qué importante es. Qué importante es que una familia escuche el programa de radio de ese niño o de esa niña y le diga: oye,
Hay que ver, Carlos, cómo me ha gustado el programa de radio. Carlos, a la semana siguiente, va a querer buscar más información, va a querer hablar mucho más en la radio y va a sentirse mucho más motivado. Estamos consiguiendo que las familias se impliquen. Podéis hacerlo desde un punto de vista a nivel de clase, a nivel de centro, a nivel de ciclo, a nivel de especialidad. Podéis plantearlo de muchísimas formas, porque de verdad los resultados al final son muy positivos y muy buenos. Y evidentemente desarrollar una metodología basada tanto en las competencias básicas como en el trabajo de la educación en valores. ¿Qué sostenibilidad tiene a largo y a corto plazo? Motivación. ¿Motivación por qué? Porque no utilizamos nada complejo, porque estamos constantemente actualizándonos. El otro día interrumpimos la clase, por ejemplo, en un programa de radio para hablar de que había vuelto a producirse un terremoto en Nepal. Oye, son temas de actualidad. Ellos tienen que acostumbrarse a procesar toda esa información que les llega. Antes el compañero del CEPER Antequera comentaba lo de la cantidad de información que nos llega por botones. Y si estamos hablando de personas adultas, imaginaos de niños y de niñas. Es que no son capaces de dominarla. Por medio de esta investigación a modo de procedimiento se van acostumbrando e implicar a toda la área del conocimiento y el profesorado. Carácter innovador, pues tenemos un ambiente distendido e informal, intentamos trabajar, como os digo, la expresión oral y la investigación desde una perspectiva lúdico-didáctica. Para ellos es divertido, ellos se ven como auténticos periodistas, pero luego adquieren el rol de alumnos. Oye, profe, como os digo, es que somos niños, es que no podemos hacerlo mejor de lo que ya lo estamos haciendo, nos estamos esforzando mucho. Y contribuir a la alfabetización digital, es decir, seguir relacionándole y vinculándole con las TIC. Mi objetivo a corto y largo plazo, ya que estoy para finalizar en el sitio adecuado, creo que es el momento justo. Yo le hago una propuesta desde aquí al CES de Málaga de que aquellos que estéis interesados e interesadas en este proyecto, me lo digáis, nos unamos y creemos una red de radioescuelas. ¿Vosotros imagináis que hubiese una escuela en cada centro? La cantidad de aprendizajes significativos que se podrían fomentar. Yo creo que es algo que se ha de tener en cuenta y bueno, ya que me da la oportunidad el CES de Málaga de estar aquí, pues lo dejo para que alguien lo escuche. Por último, ¿qué conclusiones sacamos? Pues es una herramienta para potenciar aprendizajes de forma diferente, es algo sencillo y accesible y evidentemente un instrumento facilitador de aprendizaje. Yo actualmente me encuentro en el CEI Hans Christian Andersen. Si tenéis alguna duda, si queréis poneros en contacto conmigo, ahí tenéis la página que es físicamente.org, físicamentemalaga@gmail.com, mi correo personal es ndj.edu@gmail.com y en Twitter los perfiles físicamente _ y ndjurado. El lunes pasado también, por primera vez, he actuado como ponente en un centro que se ha querido incorporar esta dinámica de las radios escolares, el CEI La Mata, que también le agradezco su confianza en mí. Si os planteáis una formación en centro, si queréis adentraros en este proyecto, aparte de preguntarme, podéis también contactar con el CES de Málaga y preguntarle, oye, este chico, Norberto Domínguez, está metido en el tema de la radio. Yo, de forma muy eventual, puedo llegar a dar ponencias para el CES de Málaga. Así que, si estáis interesados, podéis contactar conmigo. Ahí os he hecho una captura también, ya por último en enero, después de, por sorpresa, pues iniciar este proyecto en el CEI Hans Christian Andersen, recibimos una llamada de la Delegación de Educación y era el Departamento de Comunicación que se habían interesado en nuestro proyecto. Nos propusieron hacerle una entrevista con el alumnado a la delegada de Educación, Patricia Alba. Bueno, luego nos hicieron una referencia en el diario Málaga Hoy y ahí tenéis una fotillo y para que veáis que de algo muy pequeño, de una anécdota, se puede construir algo muy grande. Y como le dije hace poco a un profesor, que además se ha mencionado de una universidad de aquí de Málaga, le di las gracias porque a los profesores se les tiene que recordar ya no solo por lo que nos enseñan, sino por la capacidad que nos dan de aprender a tocar también con las palabras. Y espero que vosotros y vosotras os intereséis por este proyecto y ojalá algún día lleguéis a tocar también con las palabras a vuestro alumnado. Muchas gracias.